Muy bien, buenas noches. Sabemos que poco a poco se irán a ir sumando a esta charla, conferencia, a propósito del tema que esta noche nos van a compartir. Quisiera, desde la delegación de catequesis de nuestra diócesis Sonsón Río Negro, volver a reiterar a todos, pues como el agradecimiento por estar acogiendo estos espacios de formación. Espacios que quieren, pues obviamente, enriquecer nuestra labor como catequistas. Estamos en el mes de la Biblia y la Biblia, más que una herramienta indispensable para el catequista, la Biblia se va convirtiendo y tiene que ser como el eje orientador que nos dé un nuevo modo de ser y proceder. Nosotros, los cristianos, y especialmente quienes tenemos servicio apostólico, pues estamos llamados a identificarnos con el Evangelio, con la palabra, a encarnarla. Por eso, durante este mes de septiembre, nuestros encuentros van a estar en función de ahondar en la riqueza de la palabra de Dios. Vamos a hacer, como siempre, nuestra oración, a disponernos para poder también ya pasar al espacio propio de la charla. Vamos a tratar de que la oración exactamente. Así que yo les pido, ya hay algunos que se van sumando, que van saludando, también hay otros que, bueno, ya lo irán a ir haciendo. Hagamos oración. Vamos a disponernos y a dejar todo en las manos del Señor. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de su palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en sus sendas para que, teniendo en cuenta su palabra, seamos signos de su presencia en el mundo. Amén. Pues con estos sentimientos que nos acompañan y saludando una vez más a los que allí se van uniendo, ¿no? A los saludos de los distintos rincones de nuestra diócesis, vamos a presentar a Fray William, quien nos viene a compartir el tema de cómo la Biblia está enriquecida a partir, obviamente, del aporte de San Jerónimo. Fray William lo vamos a presentar. Él es William Vázquez Alarcón, dominico, es doctor en teología bíblica, es licenciado en teología bíblica y tiene diplomado en ciencias bíblicas por la Escuela Bíblica y Arqueológica Francesa de Jerusalén. Y además tiene pues una serie de estudios y preparación que giran en torno a la teología, especialmente con el énfasis bíblico. Actualmente es docente de Sagrada Escritura en el Seminario Mayor de Bogotá, en la FUSA, en la Fundación Universitaria San Alfonso. Es docente ad honorem en la Universidad Católica de Manizales. Es miembro de la Comisión Teológica de la Conferencia de Religiosos de Colombia y es fundador, director y docente del Instituto Bíblico Pastoral María de Magdala. William, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Hola Claudita, muy buenas noches a ti, a todas las personas que trabajan contigo en la diócesis de Sonsón
de Sonsón Río Negro. Y también pues un saludo especial a todas aquellas personas que se han conectado para seguir en directo esta transmisión sobre San Jerónimo. Tal vez precisaría yo algunas pequeñas cositas. Yo no es que sea el fundador del Centro Bíblico solito, sino con una hermana, con la hermana Ana Francisca, los dos. Digamos que estamos ahí como cofundadores, si queremos verlo de esta manera, y codirectores también. Los dos estamos pues al frente del Centro Bíblico. William, la hermana Ana Francisca también nos acompañó en un espacio aquí cuando dábamos inicio a este proceso de formación. Así que, pues, para la delegación de catequesis y pues para nuestra diócesis, para nuestros catequistas, pues de verdad que es una gracia muy grande tener personas tan preparadas y sobre todo en este campo y en esta área de la Biblia. Ya te dejamos porque queremos también escucharte y pues que tengas todo el tiempo para poder compartir lo que tienes para nosotros. Muchas gracias y quedamos atentos. Muchas gracias, Claudita Linda, y gracias nuevamente pues a la diócesis de Sonsón Río Negro por la invitación. Yo les voy a presentar unas diapositivas simplemente para poder situar a San Jerónimo, para poder entender un poquitito el contexto en el que él vivió. No sé si pueden tal vez compartir la imagen, la pantalla que yo compartí. Me parece que se está compartiendo o... No sé, me avisan por favor, es que no, ahí está, muy bien. Entonces, pues aquí tienen ustedes un poquito de información, por lo menos el escudito y el lema del Centro Bíblico que junto con la hermana Ana Francisca tratamos de sacar adelante. Es un centro bíblico que se dedica, entre otras cosas, al estudio de la Sagrada Escritura y a la enseñanza también. Muy bien, San Jerónimo es un padre de la Iglesia. Él es un padre de la Iglesia. Pero ¿qué cosa es un padre? ¿Quién es un padre? Voy a tratar de contextualizarles un poquitito para que nos quede claro sobre quién es en realidad ese personaje y cuál es la importancia para nosotros hoy en día y por qué la diócesis ha decidido que se estudie, entre otras formas, su aporte al estudio de la Sagrada Escritura. La palabra padre es un término empleado en la Biblia para designar al que enseña a un discípulo, una especie como de maestro. El maestro es visto como un padre. También se utilizó para denominar a los obispos, ya que son los maestros por derecho propio. Ellos tienen pues la función de enseñar, de gobernar, de santificar dentro de una diócesis. Pero también, por ejemplo, la palabra padre terminó extendiéndose un poquitito a los monjes, a los ascetas, a aquellos que se retiraban al desierto, por ser de una u otra manera personas que estaban dirigiendo a discípulos, a otros que deseaban llevar una forma particular de vida. ¿Quién es un padre de la iglesia propiamente dicho? Hemos visto el término padre en forma general, pero padre de la iglesia, ¿quién es? Según los especialistas de la patrística, para que alguien sea considerado padre debe cumplir básicamente con 4 requisitos, o por lo menos 3 requisitos, de los 4 que les estoy presentando aquí. Uno de ellos es el tema de la antigüedad. Estamos hablando, por lo tanto, de unas personas que vivieron después de los apóstoles hasta el 7º de los primeros concilios ecuménicos. El primero de ellos, el primer concilio, pues es el de Nicea en el año 325, el segundo Constantinopla 381, el cuarto Éfeso 431, el quinto Calcedonia 451, el sexto segundo de Constantinopla el 553 y tenemos también el tercero de Constantinopla y el segundo de Nicea en el año 787. Dicho de una manera diferente, como están apreciando ustedes en la lámina,
digamos que los padres de la iglesia van a ser enmarcados entre el periodo después de los apóstoles, posapostólico, y el año 787, que es justamente el séptimo concilio ecuménico, que es el segundo de Nicea. Ese es el primer criterio para denominar a alguien padre de la iglesia. El segundo criterio es su santidad de vida, que sean personas santas, aunque hay varios padres de la iglesia que no son considerados santos por la iglesia. Uno de ellos, por ejemplo, es Eusebio de Cesarea. No es santo. Tertuliano tampoco es santo. Orígenes tampoco es santo. Sin embargo, son padres de la iglesia. Por eso les decía que no necesariamente tienen que cumplir con los 4 requisitos, pero sí con por lo menos 3 de los que ustedes están viendo en este momento en la lámina. En tercer lugar, una especie de universalidad de su mensaje, que sea un mensaje de utilidad para toda la iglesia. Y aquí quiero compartirles un elemento fundamental en este tiempo para el ecumenismo. Para poder hacer ecumenismo tenemos básicamente 2 grandes elementos. Uno de ellos es la Sagrada Escritura. Ayer hemos entrado en el mes de la Biblia y por ese motivo estamos estudiando nosotros a San Jerónimo. Pero también, por ejemplo, la patrística. Porque los padres de la iglesia vivieron en una época en que la iglesia todavía no había experimentado los 2 famosos cismas, el cisma de Oriente y el cisma de Occidente. El cisma de Oriente con la iglesia ortodoxa en el año 1054 y el cisma de Occidente pues con Martín Lutero. Y finalmente, el último punto que hay que tener en consideración es que sea alguien aprobado, reconocido por la iglesia, reconocido como tal por la iglesia. Podríamos decir entonces que estos son los criterios para denominar a alguien padre de la iglesia. Por lo tanto, después del segundo concilio de Nicea en el año 787, ya no vamos a tener padres de la iglesia, sino que se empleará más bien otro término para denominar a aquellas personas que han hecho grandes aportes desde el punto de vista teológico, espiritual, como es el de doctor de la iglesia. Aquí tenemos un mapa que nos dice más o menos dónde pues, se desarrollaron los padres de la iglesia. Básicamente en todo lo que hoy en día es Europa, en lo que es también Asia Menor, el norte de África. En toda la cuenca del Mediterráneo va a florecer el periodo patrístico. No nos vamos a detener mucho en este mapita, aunque es muy importante tenerlo en consideración, entre otras cosas, porque lo que nos interesa a nosotros es básicamente San Jerónimo. Pero para poder, por ejemplo, ubicarlo un poquitito más, les voy a compartir simplemente algunos nombres de ciertos momentos patrísticos. Por ejemplo, los padres apostólicos, los padres de la iglesia apostólicos. ¿Quiénes son? Como ya pueden ver ustedes por la fecha que está entre paréntesis, los que vivieron entre la segunda mitad del siglo I y el siglo II. Es decir, los inmediatos sucesores a los apóstoles. Y aquí mencionamos algunos nombres: Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía. Tenemos un escrito que es conocido como la Carta de Bernabé, Papías de Hierápolis. Tenemos también la Didache, que es una obra también, pues no es tanto un nombre propio, sino es una obra, el nombre de una obra. Tenemos también el Pastor, que es otra obra patrística de la época de los padres apostólicos, atribuido a Hermas. Tenemos igualmente a Policarpo de Esmirna. Estos son los padres de la iglesia, pero del periodo apostólico. Los padres apologetas serían aquellos que vivieron entre el siglo II y III. Hay un errorcito entre paréntesis, no es segundo, sino segundo y tercero. Y se llaman apologetas porque vivieron en épocas de persecuciones y se dedicaron, entre otras cosas, a defender la fe de la iglesia. Por eso se les conoce como padres apologetas. Y tenemos los nombres que están allí: Cuadrato, Arístides de Atenas, Aristón de Pela, Atenágoras de Atenas, Apolinar de Hierápolis. Hay un texto conocido como la Carta de Ogneto,
Teófilo de Antioquía, Melitón de Sardes, Milciades de Asia Menor, San Justino, Tasiano el Sirio, Ireneo de Lyon. No defienden solamente la fe en épocas de persecuciones violentas o sanguinarias, sino también frente a herejías, frente a grupos cismáticos que comenzaban a profesar unas ideas contrarias a lo que la Iglesia establecía como norma de fe. Tenemos también los teólogos precursores, más o menos entre el siglo III y el siglo IV. Y aquí aparecen, por ejemplo, Tertuliano, que como ya les he comentado no es santo, Cipriano de Cartago, Panteno que es el fundador de la Escuela de Alejandría, una escuela importantísima para el estudio bíblico. De ahí será Orígenes el Grande, pero también en Alejandría estudiará San Jerónimo. Tenemos Orígenes de Alejandría, como pueden ver ustedes, Clemente de Alejandría, Orígenes de Alejandría, Julio el Africano, Dionisio de Alejandría, Gregorio el Taumaturgo, Panfilio de Cesarea, Dídimo el Ciego, que también será profesor de San Jerónimo. Dídimo será profesor de San Jerónimo, mientras que Orígenes enseñará muchísimo a San Jerónimo, pero por los escritos que había compuesto, porque cuando San Jerónimo ya se dedicó al estudio, o mejor dicho, cuando nació San Jerónimo, ya Orígenes había muerto. Y aquí tenemos la edad de oro de la patrística, los siglos IV y V, conocidos estos siglos como la edad de oro de la patrística, en donde florecieron los padres de la mejor manera posible. Y ahí están Eusebio de Cesarea, un gran historiador, Atenasio de Alejandría, Efrén de Siria, conocido como la Lira de Dios, Hilario de Poitiers, Basilio Magno de Cesarea, Gregorio Nacianceno, Gregorio de Nisa o Niceno, San Ambrosio de Milán, que fue uno de los que influyó en la conversión de San Agustín y que tenía una especie de rivalidad con San Jerónimo. San Jerónimo va a traducir las homilías de Orígenes, entre otras cosas, para demostrar que Ambrosio se las estaba copiando, se las estaba plagiando. Y es que Ambrosio, por ser un obispo, no tenía quizá demasiado tiempo para estudiar y él se utilizaba, como hoy en día también se harían, los escritos de otros padres de la Iglesia. Y hay una rivalidad entre San Jerónimo y San Ambrosio. Cirilo de Jerusalén, Juan Crisóstomo, San Jerónimo, como no, San Jerónimo, muerto en el año 420, como pueden ver ustedes en la lámina. Por eso nosotros este año estamos celebrando los 1600 años de la muerte de San Jerónimo. Teodoro de Mopsuestia, Agustín de Hipona, que tendrá una relación de amistad, de amor y peleas con San Jerónimo, Cirilo de Alejandría, Teodoreto de Ciro y León Magno. Aquí tenemos a los padres de la Iglesia de la edad de oro de la patrística, los más grandes exponentes, pues, del periodo patrístico. Y aquí tenemos a los padres de Occidente, es decir, los padres de la época de oro, pero de Occidente. Lo anterior, la lámina anterior nos mostraba a todos los padres de la Iglesia, pero aquí tenemos solamente a los de Occidente. Hilario de Poitiers, Ambrosio de Milán, Jerónimo, San Jerónimo, Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y San León Magno. Estos son los padres de la Iglesia de Occidente, obviamente, pero de la edad de oro. Ahora sí vamos a entrar, habiendo ya como contextualizado el periodo en el que vivió San Jerónimo, vamos a decir algo sobre él. Entonces, lo que yo voy a hacer es contarles muy brevemente, porque esto lo encuentran en realidad en internet, encuentran en varios documentos la biografía mucho más amplia de lo que yo les voy a comentar aquí de San Jerónimo, pero algunos datos les voy a proporcionar, por si les es de utilidad. En el año de 1920, el Papa Benedicto XV publicó una encíclica que se llama Spiritus Paraclitus, que lo pueden ustedes encontrar en internet. Spiritus Paraclitus de Benedicto XV, firmado el 30 de septiembre del año de 1920. Fue una encíclica escrita con ocasión de los 1500 años de la muerte
de San Jerónimo. Ahora estamos celebrando, como ya les he comentado, los 1600 años de la muerte de San Jerónimo. Y en esa encíclica pueden encontrar ustedes datos biográficos de una forma muy sencilla, muy bien presentada, muy bien presentados, datos sobre San Jerónimo. Pero también en Wikipedia, por ejemplo, pueden encontrar, en YouTube hay algunos videos cortitos, pequeños, que les dan información precisa sobre San Jerónimo. Es decir, que información sobre él hay muchísima en realidad. Ahora, él nació, no se sabe muy bien el año de su nacimiento. Algunos dicen que nació en el año 330 y algo, 331 por allí. Otros dicen que nació hacia el año 360. No hay una fecha exacta para decir cuándo nació. La mayoría se inclina por el año 347, pero sabiendo obviamente que no es una fecha precisa. Y murió el 30 de septiembre del año 420. El 30 de septiembre. Por eso el 30 de septiembre es la fiesta litúrgica de San Jerónimo. Y nació en Estridón, en la provincia romana de Dalmacia. Fíjense, la provincia romana abarcaría lo que está en color rojo en la lámina que ustedes están viendo. Hoy en día es Croacia y otros países más por allí. Hasta donde tengo entendido, no se ha ubicado exactamente esa zona, ese lugar de Estridón. No es un lugar del todo bien identificado, entre otras cosas porque fue destruido por los bárbaros en las invasiones bárbaras. Pero aquí aprovecho para decirles también a ustedes una cosita. Es probable que no vean el cursor, lo que yo estoy diseñando, dibujando en la diapositiva, en la lámina. Probablemente no la vean. Creo que algo sí se ve, pero bueno, se pinta todo el mapa. Pero por ejemplo, imagínense ustedes, hay una línea que baja de la parte roja, hay una línea que baja por aquí y que sube también al territorio que ahora es Rusia. Imaginemos un poquito que esa línea está dividiendo en dos partes el mundo. La parte oriental, lo que hoy en día pues es Grecia, Macedonia, Turquía también, lo que hoy día es Siria, incluso Jordania, lo que hoy en día es Palestina, el norte de África como por ejemplo Egipto, todo esto. Esta es la parte oriental. Hay que tener en cuenta esto que les digo para lo que más adelante les voy a comentar. Y luego, desde lo rojo, pero hacia el occidente, hacia España, todo lo que hoy día sería pues Italia, lo que hoy día sería también los Países Bajos, qué sé yo, incluso Inglaterra, España, Portugal, Francia, el norte de África, pero de la parte occidental, lo que hoy día sería pues Marruecos, todo eso, Argelia, Marruecos, esa va a ser la parte occidental. Después van a darse cuenta ustedes de por qué les comparto lo que les estoy comentando. Entonces, él fue hijo de una familia relativamente acomodada y recibió una importantísima formación y continuó su formación en Roma y en Roma también recibió el bautismo. Pero él se va a interesar muchísimo por el monacato. Entonces, entre el año 375 y 377, por su deseo de una vida monástica, se muda a Calchis, en Siria. Y allí va a aprender, con la ayuda de un judío que se había convertido al cristianismo, va a aprender el hebreo y al mismo tiempo el caldeo. Pero parece que no se llevó bien con los monjes de ese monasterio, del monasterio donde él estaba, y por ese motivo va a ir a Antioquía. Porque tenía, Antioquía de Siria obviamente, ¿no? Porque tenía un interés por conocer qué método exegético ellos empleaban, aunque se va a dar cuenta que ese método no le va a gustar demasiado, no le va a fascinar mucho en realidad. Luego de esa experiencia se marcha a Constantinopla y va a conocer a Gregorio Nacianceno, uno de los grandes padres de la iglesia, pero del Oriente. Y este padre, Gregorio Nacianceno, le va a enseñar las obras de Orígenes de Alejandría. ¿Se acuerdan ustedes del que les hablé hace un ratito? Orígenes de Alejandría.
El gran exegeta alejandrino tuvo muchas obras, desgraciadamente sus obras, la gran mayoría se han perdido, pero por lo que ha sobrevivido de las obras de Orígenes, tenía obras monumentales. Una de ellas, conocida como la Hexapla, en donde se colocaba el texto del Antiguo Testamento en 6 columnas paralelas. Esa es una de las grandes obras de Orígenes, pero tenía otras más. Y San Jerónimo va a traducir incluso las obras de Orígenes, como ya les comenté hace un ratito, y hay una frase, no recuerdo en qué obra de San Jerónimo está, pero hay una frase en donde él dice lo siguiente: mi monedero o mi alcancía se quedó casi vacía debido a que compré las obras de Orígenes, ¿no? Compró las obras de Orígenes, y eso le debió haber costado una fortuna, e invirtió casi todo su dinero comprando las obras de Orígenes. Luego de haber estado en Constantinopla y de lo que ya les he comentado, él va a volver a Roma y se va a convertir en Roma en confidente, también secretario del Papa San Dámaso. Y es importantísimo hablar del Papa San Dámaso. ¿Por qué motivo? Porque hasta esa época todavía no había una Biblia oficial para toda la Iglesia, o mejor dicho, no había un canon propiamente dicho de las Sagradas Escrituras. Y tampoco lo va a haber hasta el Concilio de Trento. Estamos hablando del siglo XV, no va a haber, del siglo XVI, perdón. No va a haber propiamente dicho un canon oficial para toda la Iglesia hasta el siglo XVI, como consecuencia del cisma de Occidente o de Martín Lutero. Pero ya el Papa San Dámaso se va a interesar por tratar de ver cuáles son los libros que deben ser tenidos como sagrados del Antiguo Testamento y cuáles son los que deben ser retenidos como sagrados del Nuevo Testamento. Y se va a celebrar un sínodo en Roma, y en ese sínodo se va a establecer o se va a delimitar un canon de las Sagradas Escrituras. Pero no solamente eso, sino que, acuérdense del mapa del que les hablé hace un ratito, el mundo estaba dividido en ese momento en 2 grandes partes. La parte del oriente, acuérdense por favor de lo que les dije, la parte del oriente estaba en relación con la lengua griega, o tenía como lengua oficial la lengua griega. Esa lengua griega se va a hablar hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453, o la caída del Imperio Bizantino a causa de los turcos maometanos. Hoy en día se habla griego en Chipre, se habla griego en la isla de Creta, se habla griego en Atenas, en Macedonia, aunque es un griego que ha sufrido una variación. Es un griego ya modernizado, si queremos verlo así, con una gramática diferente a la gramática del griego de esa época, que es básicamente el griego koiné. Pero se va a hablar griego, en Palestina se va a hablar griego, en Siria se va a hablar griego también, en el norte de África, pero en la parte oriental, lo que es Egipto, se va a hablar griego. El griego, por lo tanto, va a ser la lengua oficial, y esto gracias también a las conquistas de Alejandro Magno, desde el siglo IV a.C., en toda esa zona se va a hablar el griego, que es el idioma del Nuevo Testamento, y también del Antiguo Testamento griego, conocido como la 70. Pero en la parte occidental, desde Italia y hasta el Atlántico, se va a hablar el latín. Cuando San Jerónimo vivió, ya la parte occidental hablaba el latín. El Papa San Dámaso se dio cuenta de esa realidad y se dio cuenta de que la mitad de la Iglesia prácticamente no tenía escrituras. De ahí que va a encargar entonces a San Jerónimo, después de haber establecido un canon, delimitado un canon, va a encargar a San Jerónimo que haga la traducción de la Biblia al latín, que va a ser justamente una de las más grandes obras, si no la más grande obra de San Jerónimo. Hay que recalcar de que en la época de San Jerónimo, y no solamente en esa época, sino ya desde comienzos del siglo II, habían traducciones al latín de varios textos de lo que para nosotros hoy en día es el Nuevo Testamento.
han existido distintas traducciones. Incluso el mismo San Agustín, por ejemplo, en algún momento dice que de todas las traducciones latinas, la ítala hay que preferir. Él conoce ya varias traducciones. Y el mismo San Agustín dice también algo simpático. Dice, todo aquel que se consideraba que tenía un conocimiento suficiente del griego y del latín, ya se consideraba traductor. De manera que habían tantas traducciones como traductores existían. Es una frase de San Agustín. No recuerdo, lo estoy citando de memoria en este momento, no recuerdo en qué obra propiamente dicho lo menciona, pero esa es una frase de San Agustín. Por lo tanto, la frase de San Agustín nos está diciendo que habían distintas traducciones y que las traducciones se seguían en cierta manera multiplicando por la aparición de personas que se consideraban traductoras. Y se traducían los evangelios, se traducía básicamente el Nuevo Testamento, pero particularmente los evangelios. Entonces, el Papa San Dámaso quería que existiese una traducción oficial. Y lo que va a hacer es encargarle a San Jerónimo esa obra monumental. Por lo tanto, la traducción de la Biblia no solamente hay que verla como una traducción, sino que antes de la traducción o previo a la traducción está la elaboración de un canon de las Escrituras, la delimitación de cuáles deben ser retenidos o considerados como textos sagrados. Por eso, fíjense en el segundo puntito de la lámina, en esa época él comienza a revisar la traducción latina de los evangelios. Pero cuando el Papa San Dámaso murió, y viendo que el clero se había puesto un poco hostil contra él, eran hostiles, habían también envidias, pues y rencillas, qué sé yo, él decidió volver a Oriente y se va a establecer en Belén, va a vivir en una gruta, en una cueva, cercana a pocos metros de la gruta en donde, según la tradición, nació Jesús, donde Jesús habría nacido. Pero mientras él estuvo en Roma, como dice el primer puntito que están viendo ustedes en la lámina, él va a reunir a un grupo de mujeres, más adelante les voy a leer unas cartas, va a reunir a un grupo de mujeres interesadas en el estudio bíblico y va a comenzar a formarlas en Biblia. Les va a enseñar las lenguas. Hay una carta muy, muy bonita, no la vamos a leer aquí por una cuestión de tiempo, no la vamos a leer, pero hay una carta muy bonita en donde le explica sobre el sentido espiritual, por ejemplo, de las letras hebreas a esa persona. Y él, ya estando en Belén, va a continuar con la traducción de lo que hoy en día nosotros conocemos, pues la Vulgata de San Jerónimo. Va a morir en esa gruta en Belén el 30 de septiembre del año 420. Ya por tercera vez les digo que estamos celebrando este año los 1600 años de la muerte de San Jerónimo. Vamos a hablar ahora un poquitito de las obras de San Jerónimo. Yo en estas láminas, en esta y en la que sigue, les presento de una manera muy, muy sintética la obra de San Jerónimo, pero ya les voy a indicar dónde encontrar mayor información. Hay una obra, o mejor dicho, sí, una obra monumental también, conocida como Migne, M-I-G-N-E, Migne. Migne es el autor de un jesuita que en el siglo XIX comenzó a compilar los escritos de todos los padres de la Iglesia, tanto de los padres de la Iglesia griegos como de los latinos, y también hay una parte, creo que en siriaco, pero sobre todo de los padres de la Iglesia griegos y de los padres de la Iglesia latinos. Por lo tanto, cuando ustedes vean una PG, PG literalmente significa patrología griega. Y cuando ustedes vean PL, como en este caso, significa literalmente patrología latina. Y dentro de la patrología latina, de todos los 100 y tantos volúmenes de la patrología latina, las obras de San Jerónimo se encuentran entre el tomo 22 y el tomo 30 de la patrología latina. En esos tomos, entre esos tomos. Pero
Yo aquí les leo de una manera sintética, en un ratitito les voy a leer de una forma más amplia las obras de San Jerónimo, aprovechando también unas obras que están en muchas bibliotecas, unos libros publicados por Lavac, básicamente el epistolario de San Jerónimo. Entonces, a San Jerónimo hay que conocerlo como un traductor de obras antiguas. Por ejemplo, tradujo el Evangelio de los Hebreos, el Evangelio de los Nazarenos, que son dos evangelios apócrifos perdidos, han sobrevivido solamente fragmentos gracias a algunos escritores como Eusebio de Cesarea, como también Ignacio de Antioquía, como Orígenes, pero sobre todo gracias a las muchas citas que hace San Jerónimo. Pero también tradujo las obras de San Jerónimo, de Orígenes y de otros escritores antiguos. Tradujo también obras de otros escritores antiguos. También han sobrevivido más de 150 cartas de él, más de 150 epístolas, que son una especie de radiografía de su personalidad, de su obra, de su trabajo. Era una persona que le gustaba escribir muchísimo cartas. Y él, cuando algunas amistades o conocidos no le escribían, les escribía para que le escribiesen preguntándole cosas y él poderles escribir. O sea, es un asunto simpático. Hay cartas o un intercambio epistolar también con San Agustín y ahí se ve la tensión que existió entre los dos. San Jerónimo tal vez tenía un carácter un poco irascible, era algo iracundo, pero San Agustín era también tremendo. Él le escribía cartas puyando, punzando, provocando a San Jerónimo para que San Jerónimo reaccionara, y cuando había un poco de tensión, pues dejaban de hablarse, y ahí también se ve la humildad de San Jerónimo, porque él manda cartas pidiéndole nuevamente reconciliarse y dejando atrás esos problemas que se habían suscitado. Hay una obra de Viris Illustribus inspirada en Eusebio de Cesarea, o recogiendo los personajes personajes que aparecen en las obras de Eusebio de Cesarea, particularmente en la historia eclesiástica, pero ahí aparece el mismo San Jerónimo como un hombre ilustre. Él mismo, al final de colocar a los varones ilustres, a los hombres ilustres, él se coloca al último también como un varón ilustre. Escribió la vida de santos, de varios santos, pero sobre todo de Pablo de Tebas, de Hilarión de Gaza y de Malcus. También escribió obras de historia, como el Chronicon o Tempororum Liber, compuesto en Constantinopla en el año 380. También tiene obras apologéticas varias en relación con la perpetua virginidad de María. También tiene comentarios a diversos libros de la Sagrada Escritura y, sobre todo, y aquí viene, como les he comentado hace un ratito, el por qué es importante y fundamental para la Sagrada Escritura, porque él fue uno de los organizadores del canon. Obviamente detrás está el Papa San Dámaso, y el traductor de las Sagradas Escrituras. Aquí hay que decir varias cositas, porque resulta que nosotros conocemos dos cánones del Antiguo Testamento. Un canon, el canon hebreo, que tiene 3 partes y que no tiene todos los libros de la Biblia. Y el otro canon, el canon griego, o conocido como los 70, que tiene muchos más libros de los que nosotros tenemos en nuestra Biblia. Por lo tanto, ¿qué cosa es lo que sucedió? Que se cogió el canon hebreo, pero también se le añadieron libros de la Biblia griega, de modo que el Antiguo Testamento termina siendo de 76 libros. No de 49, como la Biblia hebrea, sino de 76. Porque también se incluyen textos que están solamente en el canon griego de los 70. Y aquí es en donde se ve la genialidad de San Jerónimo, en cuanto a que traducciones del Nuevo Testamento del griego al latín ya existían, sobre todo de los evangelios, pero del Antiguo Testamento no. Por lo tanto, ahí está la genialidad y la monumentalidad, no sé si existe esa palabra, lo monumental de la obra de San Jerónimo.
Como les comenté en la lámina anterior, sobre las cartas o las cartas de San Jerónimo han sido publicadas por la BAC, la Biblioteca de Autores Cristianos, en 2 volúmenes entre los años 1993 y 1995. Yo quiero, medio para ir terminando, leerles cartas enteras de San Jerónimo. Para leerles cartas de San Jerónimo. Si quieren, pueden entrar también al MINE, lo encuentran ustedes en internet, ya les coloco aquí la dirección. Miren, aquí tienen ustedes datos para poder familiarizarse con la literatura patrística, la patrología greca, ahí tienen la dirección. La primera es la dirección electrónica en donde encuentran ustedes todos los volúmenes de los padres de la iglesia griegos, y la segunda es la dirección en donde encuentran ustedes información sobre los padres de la iglesia latinos. Solo que hay un pequeño dato, un pequeño elemento, y es que lo primero, la primera colección de obras de los padres de la iglesia está en griego y en latín. En griego, pero con traducción a latín, lo de los padres griegos. Y lo segundo solamente está en latín. Solamente está en latín. Pero por lo menos lo pueden ver, pueden descargar incluso documentos para que vean ustedes lo monumental de la obra de San Jerónimo. Entonces, yo les voy a leer en este momento unas cartas, pero sin antes presentarles las obras de San Jerónimo tal como aparecen en el volumen primero del epistolario. Entonces, miren, entre los años 374 y 377 tenemos el primer comentario sobre Abdías, pero que se perdió, la vida de Pablo monje mónaco, una inscripción, la transcripción del Evangelio de los Nazarenos, también cartas, diversas cartas. Entre los años 378 y 382 tenemos también otras obras, Crónica de Eusebio de Cesarea, homilías, traducción de las homilías de Orígenes, y aquí eso es lo que pueden encontrar ustedes en ese libro primero. Creo que por una cuestión de tiempo no voy a continuar con la lectura de todas las obras de San Jerónimo, sino que vamos a ir directamente a las cartas. Primero les voy a leer la carta número 2. Es una carta dirigida a Teodosio y demás, que eran anacoretas que vivían en el interior. Esto lo compuso desde la zona o desde la localidad pues de Antioquía, si mal no estoy, y se encuentra en el tomo primero, concretamente en la página 79. Ustedes, si quieren, pueden leer junto conmigo la carta, porque la voy a proyectar. Aquí está. Muy bien, la vamos a leer. Yo la leo en voz alta para los que no puedan ver bien el texto. Cuánto desearía yo ahora gozar de vuestra compañía y abrazar con todo el gozo de mi alma vuestra admirable asamblea, aunque estos ojos míos no merezcan verla. Ahí contemplaría un desierto más ameno que cualquier ciudad. Vería que, despoblados de habitantes, los lugares estaban como invadidos, igual que un paraíso, por ejércitos de santos. Pero mis culpas han hecho que, como hombre asediado por todo género de acusaciones, no pueda unirme a ese coro de bienaventurados. Por eso yo os suplico, pues no dudo que vosotros lo podéis conseguir, que con vuestras oraciones me liberéis de las tinieblas de este siglo. Ya antes os lo había dicho personalmente, y ahora por carta no ceso de manifestaros mi deseo, que mi alma sea arrebatada por el ansia más ardiente hacia esa forma de vida. A vosotros os toca lograr que mi voluntad llegue a cumplimiento. A mí me toca querer a vuestras oraciones que no solamente quiera, sino que también pueda. Soy como la oveja enferma que anda descarriada lejos del resto del rebaño. Si el buen pastor no me lleva sobre sus hombros de nuevo a su aprisco, resbalarán mis pasos, y en el intento mismo de levantarme,
se desplomarán mis pies desfallecidos. Yo soy aquel hijo pródigo que después de haber malgastado toda la parte de la hacienda que mi padre me había dado, aún no me he postrado a los pies de mi progenitor. Todavía no he comenzado a apartar de mí los halagos de la sensualidad. Y ahora que intento, no digo dominar mis vicios, sino querer dominarlos, el diablo trata de envolverme con nuevas redes y coloca delante de mí nuevos obstáculos, poniendo a mi alrededor mares de todas partes, mares por todas partes, y por todas partes océanos. Y yo inmerso en medio de ese elemento, ni quiero retroceder ni puedo avanzar. Solo queda que por vuestra oración el soplo del Espíritu Santo me empuje hacia adelante y me acompañe hacia el puerto de la anhelada orilla. Está diciendo cómo él no ha podido estar o continuar en el monasterio, porque parece que tenía un carácter un poco fuerte, pero también seguramente le hicieron algunas acusaciones. Y aquí viene toda una enseñanza para nosotros. Y es que fíjense cómo él va a lograr santificarse. Si bien es cierto, tenía un carácter fuerte, también es verdad que era humilde y sabía pedir perdón, reconocer sus faltas. Las cartas, como les dije en algún momento, son toda una radiografía de San Jerónimo. Vamos a leer otra cartita. La carta número 4 a Florentino sobre el nacimiento de una amistad. ¿No? Una carta. Vamos a ver, la página es la número 88. La número 88. Les voy a leer también. Aquí está, a Florentino. He escogido cartas muy pequeñitas para que podamos leer varias. ¿Hasta qué punto la fama de tu beatitud está en la boca de los demás diversos pueblos? Lo puedes comprobar por el hecho de que yo empiezo a amarte antes de conocerte. Como dice el apóstol, los pecados de ciertos hombres se ponen de manifiesto antes mismo del juicio. En tu caso, por el contrario, la fama de tu caridad se ha difundido de tal manera que no es tanto de alabar quien te ama cuanto tenido por indigno quien te ama. Paso por alto a muchísimos en quienes has confortado, alimento, vestido y visitado a Cristo. El modo en que ayudaste al hermano Heliodoro en su necesidad bastaría para hacer hablar a los mudos. Con cuánta gratitud, con qué reconocimiento recordaba la ayuda recibida de ti en las molestias de su peregrinación. Tanto que yo mismo, normalmente tan lento por mi pesada enfermedad, me apresuro, como quien dice con pies alados, a saludarte con esta carta de amistad, pues con el deseo ya te he abrazado. Te felicito pues y ruego al Señor que se digne sellar nuestra naciente amistad. Y continúa. Voy a parar aquí la lectura de la carta para leerles otra más, pero continúa alabando eso. Por ejemplo, vamos a leer una carta que escribe, aquí tengo a su tía Castorina, tía materna Castorina. Es una propuesta de reconciliación. Está en la página 109 de este documento. Entonces vamos a leer la carta a la tía Castorina. Muy bien, aquí está la carta. Dice lo siguiente. El apóstol y evangelista Juan dice en una carta suya: todo el que aborrece a su hermano es homicida, y con razón. El homicidio nace con frecuencia del odio. Por eso todo el que odia, aún antes de haber herido con la espada, en su ánimo ya es homicida. Me dirás, ¿a qué viene este comienzo? Para que, deponiendo el viejo rencor, preparáramos a Dios una limpia morada en nuestro corazón. Irritaos, dice David, pero no pequéis. El apóstol declara más plenamente cómo se ha de entender ese salmo. El sol no se ponga sobre vuestra ira.
Según eso, el día del juicio, ¿qué haremos nosotros sobre cuya ira el sol se ha puesto como testigo no un día solo, sino muchos años? El Señor dice en el Evangelio, si al ir a ofender, si al ir a ofrecer tu don en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene queja contra ti, deja tu don ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano y ofrece tu don. Desgraciado de mí, por no decir también de ti, que durante tanto tiempo y no habré podido ofrecer ningún don sobre el altar, o si lo he ofrecido persistiendo en mi encono, lo habré ofrecido en vano. ¿Cómo hemos podido decir alguna vez en nuestra oración diaria, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, estando nuestro corazón en desacuerdo con las palabras y nuestra oración en disonancia con los hechos? Así pues, yo te pido lo mismo que hace un año te pedí en mis anteriores cartas, que tengamos aquella paz que nos dejó el Señor. Cristo lo sabe. Pronto ante su tribunal, nuestra concordia recuperada o rota recogerá su premio o su castigo. Y si tú, lo que Dios no permita, no la quisieres, yo quedaré libre, pues esta carta, una vez la hayas leído tú, me absolverá. Sé que el tiempo ya está avanzando, pero quiero leerles, hay muchas cartas y cartas muy, muy bonitas. Les voy a leer, por ejemplo, la carta número 32. La carta número 32 a Marcela, cómo los trabajos bíblicos le absorben el tiempo a él. Con Marcela tiene un intercambio epistolar riquísimo. Marcela parece que era una mujer muy deseosa de aprender, de conocer lo referente a la Sagrada Escritura. Tenía dos cartitas más para Marcela sobre los 10 nombres con que Dios es significado entre los hebreos y también sobre las correcciones al texto del Nuevo Testamento, pero por una cuestión de tiempo solamente les voy a leer la carta 32 sobre los trabajos bíblicos que le absorben el tiempo a San Jerónimo. Página 297. 297. Aquí está. Muy bien, a Marcela. Una carta compuesta más o menos en el año 384. Si te escribo una carta tan breve, se debe a dos motivos. El primero es que el mensajero tiene mucha prisa, y el otro que estoy muy ocupado en otro trabajo y no quiero distraerme con este menester accesorio. Quizá preguntes qué trabajo sea ese tan considerable y tan ineludible como para impedir el obsequio de la conversación, el obsequio de la conversación epistolar. Desde hace tiempo estoy colacionando la edición de Aquila con los rollos de los hebreos, para ver si la sinagoga ha cambiado algo por odio contra Cristo, y lo confieso a un alma amiga, hallo mucha materia para fortalecer nuestra fe. Aquí hay que decir que Aquila era un traductor del Antiguo Testamento, Teodoción es otro, y eran traducciones al griego del Antiguo Testamento que también Orígenes utilizó para esa obra Hexapla de la que ya les he hablado. Entonces, él está comparando el texto de Aquila con el texto hebreo, para que vean ustedes el trabajo monumental que él estaba haciendo. Ya tengo hecha con toda exactitud la recensión de los profetas, de Salomón, el Salterio y los libros de los reyes. Llevo entre manos el Éxodo, que ellos llaman el Shemot, y voy a pasar al Levítico. Ya ves, pues, que ningún deber puede anteponerse a este trabajo. Sin embargo, para que el buen Currencio no corra en vano, a esta breve charla te adjunto 2 cartas que había escrito a tu querida Paula y a tu hija Eustoquia, para que si al leerlas encuentras
para que si al leerlas encuentras en ellas algo de doctrina y de elegancia, consideres que también para ti ha sido escrito lo que he escrito. A nuestra madre común Albina deseo buena salud. Hablo de la del cuerpo, pues no ignoro que de espíritu se encuentra muy bien. Y te ruego las saludes de mi parte y la confortes por doble deber de piedad, porque en una sola y misma persona debe ser amada la cristiana y a la vez la madre. Una carta preciosísima. Una hora es en realidad muy poquito tiempo para hablar de uno de los más grandes padres de Occidente. Pero sepamos que estamos hablando del mes de la Biblia por San Jerónimo, uno de los más grandes exégetas, si no el más grande exégeta que ha tenido la Iglesia, conocido básicamente por esa obra monumental de traducir toda la Sagrada Escritura, después obviamente de un trabajo de canonización de los textos, toda la Sagrada Escritura de los idiomas originales, griego, hebreo, arameo, al latín, con la finalidad de que la mitad del mundo que en ese momento no conocía la Escritura de forma oficial, tuviera acceso a la palabra de Dios. Hay una frase famosísima que todos la conocen, que se encuentra en el comentario a Isaías de San Jerónimo, que dice que desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. De ahí que podríamos cambiarlo en positivo. Conocer las Escrituras es conocer a Cristo. Que al inicio del mes de la Biblia tengamos todos un deseo mayor para entrar en contacto con el texto sagrado, que podamos leer la Biblia no superficialmente, sino a profundidad, como lo hizo San Jerónimo y como lo hicieron las personas, sobre todo las mujeres, que entraron en contacto cercano con él. Muchas gracias, y gracias nuevamente pues a la diócesis de Sonsón Río Negro por la invitación, y particularmente a Claudita, que es la que está coordinando estas actividades. Si hay algunas preguntas, si hay algunos comentarios o algo en estos minutitos que nos quedan, aunque yo no tengo apuro, no tengo afán, podemos continuar. Ay, William, muchas gracias. Mira qué enriquecedor escuchar. Yo creo que para poder conocer a un santo, hay que leer lo que produce, ¿no? Y qué mejor que sus cartas, porque cuando se escribe como que se muestra, se delata la persona misma en aquello que escribe. Así que ha sido muy enriquecedor, William. Nos has ubicado excelentemente bien para dar inicio a este nuevo núcleo nuestro de programación que tiene que ver con la formación bíblica. Realmente nos has abierto las puertas para dar inicio, como tú mismo estás diciendo, al mes de la Biblia. Pero ahorita sí, muy bien, pues y adelante con todo lo que están haciendo, y les invitamos a leer siempre no superficialmente como les he comentado, sino con bastante profundidad la Sagrada Escritura. El mismo San Jerónimo va a decir, cuando él estaba, por ejemplo, aprendiendo los idiomas, o cuando comenzó a estudiar la Biblia, y tiró la toalla muchas veces, para ponerlo en palabras populacheras, tiró la toalla muchas veces, recomenzó muchas veces, se cansó, hasta que al final comprendió la importancia de todo eso. Y el estudio bíblico también tiene su parte de sufrimiento, tiene también su parte ascética, su parte de dolor, pero es obviamente necesario para poder conocer pues más férreamente, más críticamente el texto sagrado. William, muchas gracias. Y bueno, para los que nos han estado siguiendo, yo no dije algo de William, y es que él es peruano. William es del Perú y ya lleva un buen tiempito aquí en nuestra tierra, ¿cierto? En Colombia. Pero todavía no he aprendido el idioma. Sí, porque todavía se te nota. Por ahí es que aquí me hicieron caer en cuenta mis hermanas de comunidad que también nos siguen.
Así Aunque que tengo una pinta de caucásico, pero soy peruano. Caucásico quiero decir del Cauca, de... sí, mejor aclarar. William, muchas gracias. Como se dice aquí en estas lindas tierras de Antioquia, Dios le pague por el tiempo, la dedicación, sé todas las ocupaciones que tienes y bueno, sin embargo, quisiste compartir con nuestra delegación, con nuestros catequistas. Así que una vez más, muchas gracias y éxito en todo lo que también tú haces en esta riqueza de compartir la palabra. Gracias, Claudita, y nuevamente pues gracias a tu comunidad, a las personas que trabajan junto contigo, con las que tú trabajas, y gracias a los que han dedicado un tiempito para también seguir esta especie de pequeño conversatorio, de pequeña exposición sobre San Jerónimo por las redes sociales que ustedes manejan. Me imagino por YouTube, me imagino también por Facebook o por otras plataformas. Entonces, un abrazo para todos ellos. Muchas gracias, William. Pues tú lo has dicho, nos ha estado siguiendo personas de distintos rincones de la diócesis, de la iglesia de San Antonio de Pereira, del proyecto parroquial Zona Norte, de Guarne, la parroquia Mira Nuestra Señora de las Mercedes, ¿no? De Panamá, también están presentes desde Panamá, de la parroquia del Espíritu Santo aquí, los hermanos franciscanos catequistas, que siempre también nos acompañan, de la Basílica San Judas Tadeo, ¿no? De la parroquia Divina Misericordia, ya lo habíamos mencionado, de Nuestra Señora de la Candelaria en Guarne, la parroquia del Espíritu Santo, el Sagrado Corazón de Jesús en Marinilla, en fin, de tantos lados, ¿no? Desde Bogotá también nos han estado siguiendo. Así que a todos ustedes, muchas gracias y de verdad que esperamos que lo que se ha compartido el día de hoy sirva para una formación, obviamente, más asidua, que nos mueva a acercarnos a la palabra de Dios, conociéndola, ¿no? Y bueno, tratando de crear este nuevo estilo de vida que es lo que nos llega del Evangelio. Muchas gracias y una vez más la invitación dentro de 8 días aquí nuevamente por nuestra página, ¿no? De la delegación. Allí también había alguien desde el Centro Bíblico Pastoral en Bogotá, María Magdala, donde William también obviamente es docente allí. Así que para todos, ¿no? Muchísimas gracias, nos alegra que estén allí conectados y bueno, confiamos que esta nueva semana, este nuevo inicio de también como ir poco a poco regresando a la normalidad, tengamos cuidado, protejamos la vida nuestra y la vida de quienes están a nuestro alrededor, ¿no? Sigamos atendiendo a las medidas de protocolos, en fin, todo lo que favorece el cuidado de la vida. Queridos catequistas, Dios les pague, buena noche, muchas bendiciones y muy buena semana.